La tensión en Oriente Medio no tiene cuándo acabar. Tenemos que comentar que los hutíes siguen trabajando en su estrategia dentro del Mar Rojo y en este caso está complicando completamente el escenario para Occidente. Y es que los hutíes acaban de atacar con drones dos petroleros precisamente en esta parte del mundo, lo cual empieza a preocupar todavía más, porque ahora ya no son solamente los exportadores, los importadores, los que estaban trabajando precisamente y habían decidido salir pues de esta parte del mundo, sino que los petroleros decidieron mantenerse en esta zona. Después de este ataque, todo puede cambiar. ¿De qué se trata este nuevo escenario que se teje en contra de Estados Unidos y sobre todo del bloque de Occidente? Vamos a comentarlo. El movimiento Ansar Allah, es decir, los hutíes, que controlan el norte de Yemen, atacan con drones dos petroleros en el Mar Rojo. Esto ha sido informado por el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM. Ahora, se dice que aproximadamente a las 8 de la noche, el Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos recibió informes de dos barcos bajo ataque en el sur del Mar Rojo. Esto, lo que se comenta es que fueron atacados por dos drones kamikaze hutí sin reportar heridos, pero sí evidentemente daños. Ahora, lo que más llama la atención es que en este complicado escenario van a tener que tomar ciertas medidas, sobre todo las empresas energéticas. La nota añade que el destructor de misiles guiados Yus Labun de la clase Ehrlich Burke había respondido a las llamadas de socorro tras estos ataques, que fueron respectivamente el número 14 y 15 lanzados por los hutíes contra barcos comerciales en lo que va desde el 17 de octubre. Es decir, ya nos hacemos una idea de la cantidad de ataques que se están viviendo en esta parte del mundo. Más temprano, el sábado, la motonave Shem Pluto, un buque tanque de bandera liberiana y propiedad japonesa que es operado en los Países Bajos, también fue atacada a unas 200 millas náuticas de la costa de la India. Provocó un incendio a bordo del propio barco que transportaba crudo de Arabia Saudita precisamente a la India. Un portavoz del Pentágono dijo al diario The Wall Street Journal que el dron fue lanzado desde Irán. Y entonces el escenario es todavía más complicado. Ya no se están hablando de ataques directamente de Yemen, sino, como estamos escuchando, de Irán. Si este escenario se termina confirmando, o si la estrategia de Estados Unidos es responsabilizar a la administración iraní de este complicado escenario, el criterio que se podría vivir es uno bastante preocupante, uno en el que la administración de Irán va a responder y tal vez no sea el único país que decida tomar algún tipo de acción en esta parte del mundo. Lo único cierto es que durante las últimas semanas se han multiplicado las tentativas de secuestros de buques mercantes en el Mar Rojo y lanzamientos de misiles y drones desde la zona bajo control de los rebeldes hutíes en Yemen. Los hutíes se empeñan en impedir entonces que los barcos sigan navegando hacia o desde Israel y que transiten por los mares Arábigo y Rojo. Lo que llama la atención es que los hutíes también tienen esta estrategia que hemos comentado en anteriores videos de meterse en la franja de Gaza. Claro, esto significa que los frentes no van a ser solamente uno, como en este momento se está viviendo dentro pues de esta zona del Mar Rojo, ante el peligro de en esta zona clave para el comercio mundial y particularmente el sector energético. Varias navieras han optado por enviar sus barcos alrededor de África, lo que va a ralentizar enormemente el transporte y lo hace muchísimo más costoso. Y evidentemente ese es un precio que al final van a tener que pagar todos los consumidores. Si el escenario no se logra controlar y sigue en este caso aumentando, para muchos expertos, esto puede tener un golpe real y sobre todo bastante preocupante en la economía mundial. Y claro, si esto termina sucediendo, las críticas no solamente van a ser contra este grupo armado, sino contra la propia administración de Joe Biden, porque ya no solamente estarían arrastrando a Estados Unidos a una situación complicada en la cual incluso los ciudadanos consideran que las acciones del propio presidente estadounidense han sido malas en el sector económico, sino que ahora estaríamos siendo testigos todos de unas consecuencias económicas para todo el mundo. Ya desde el 18 de diciembre, el Pentágono había anunciado esta nueva operación multinacional Guardián de la Prosperidad, donde se generó pues esta fusión, por así decirlo, de 10 países en esta coalición que hasta el momento no ha servido para amilanar a los hutíes y de hecho ha avivado el conflicto todavía más. La comunidad internacional está esperando a ver cuáles son las siguientes consecuencias que puede generar este complicado escenario en el Mar Rojo. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, acaba de llamar a encontrar un mecanismo más eficaz
para reemplazar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según un comunicado del gobierno de ese país. Teherán se sumó entonces a los países que han criticado abiertamente a este órgano internacional por la poca influencia que ha tenido en el conflicto palestino-israelí, que, como sabemos, ha provocado ya la muerte de más de 20.000 personas. Ahora, lo que está diciendo en este caso el propio Raisi es que el lugar llamado el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de llevar la paz y la seguridad al mundo, en los últimos acontecimientos ha declarado oficialmente su impotencia e ineficiencia y ha demostrado a todo el pueblo de todo el mundo que no deben confiar en esas organizaciones. Es necesario buscar otros mecanismos para establecer la paz y la seguridad en el mundo, terminó asegurando el propio funcionario. La víspera, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución en la cual buscaban facilitar la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Todo muy bonito y, como algunas frases dicen, el papel aguanta todo. Y es que de hecho se bloqueó una enmienda propuesta por Rusia en la que se pedía el cese inmediato de las hostilidades debido a la postura de Washington. Es decir, que Estados Unidos sigue bloqueando esta iniciativa para que se frene el tenso escenario que se está viviendo en esta parte del mundo. El mandatario iraní también ha afirmado que Estados Unidos está detrás de los israelíes en contra de Gaza y acusó de hipócrita a la Casa Blanca de promover narrativas de paz al mismo tiempo que sus acciones son provocativas y bélicas. Recordemos que de hecho Estados Unidos está responsabilizando a Irán y sobre todo el propio Israel responsabiliza a Irán de los ataques que sucedieron en octubre por parte del grupo palestino Hamás. De hecho, yendo un poco más allá, se dice que Irán básicamente ayudó a Hamás y de hecho les dio el visto bueno para que realicen el ataque. Esto es lo que se dice, aunque de momento no se han presentado pruebas. Ahora, lo que ha dicho el presidente de Irán es que en el caso de la Franja de Gaza se quitó la máscara de hipocresía de Estados Unidos y terminó demostrando al mundo lo que realmente son, señaló Ibrahim Raisi durante la conferencia internacional sobre Palestina, que tuvo lugar curiosamente este sábado en Teherán, lo cual nos demuestra que este es un escenario bastante complicado en el cual Irán no se está quedando con los brazos cruzados. El hecho de que salgan al frente a criticar y a demostrar cuál es su verdadera postura también demuestra que el escenario sigue avanzando. De hecho, debemos recordar que este 23 de diciembre, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, a quien reafirmó que la ofensiva de su país en la Franja de Gaza iba a continuar hasta que se alcancen todos los objetivos, según informado la oficina del primer ministro del país hebreo. Netanyahu expresó su agradecimiento por la decisión de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y dejó claro que Israel continuará haciendo estos ataques, terminó señalando la propia autoridad, lo cual llama la atención porque agradecer a Estados Unidos de que esté bloqueando la intención de paz por parte de la Organización de las Naciones Unidas nos demuestra claramente qué es lo que está pasando en esta parte del mundo y quiénes son los que sencillamente quieren que el conflicto continúe. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.